el doctor Gonzalo Aguilar Cavallo, así como también contamos con la presencia del doctor José Manuel Chozas Alonso, del doctor Jorge Vítquer Velázquez, del doctor Raúl Chanamé Orbe, también la participación del doctor Javier Espinosa de los Monteros, el doctor Gabriel Pérez Galmiche, el doctor Enrique Uribe Arzate, el doctor Ricardo Zuluaga Gil. También contamos con la presencia de la doctora Felipa Neri Sánchez Pérez, de la doctora Gisela María Pérez Fuentes, del doctor Luis Gerardo Samaniego, del doctor Napoleón Cabrejo Orchamea, así como también contamos con la participación del doctor Raúl Ávila Ortiz, con la participación de la doctora Flor María Ávila Hernández, del doctor Isidro de los Santos Olivo, del doctor Marcos Gutiérrez Ayala, así como también con la participación del doctor José Zamora Gram, del doctor Javier Nájera González, y en estos momentos se está intentando por parte de nuestro distinguidísimo doctor don Sergio García Ramírez, que dentro de su trayectoria académica cabe hacer mención, es autor de más de 50 libros y numerosos artículos de revistas de investigación, docencia y divulgación, publicadas tanto en México como en el extranjero. La mayoría de sus publicaciones abordan temas jurídicos y criminológicos. También cuenta con trabajos de otras materias de política y literaria. Desde muy temprana edad se ha distinguido por tener esa gran facilidad para escribir. Desde niño participó en cuentos, articulista del periódico El Excelsior durante muchos años. Y bueno, parece ser que ya está por ingresar nuestro querido doctor maestro don Sergio García Ramírez. Ha impartido cursos y conferencias en universidades y otras instituciones de América y de Europa. Ha representado a México en diversos encuentros gubernamentales y académicos. Fue miembro del Comité de Prevención del Delito de Naciones Unidas y del Consejo Consultivo del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente en San José, Costa Rica. Pertenece a diversas corporaciones académicas y profesionales, entre ellas la Academia Mexicana de Ciencias Penales, de la que es presidente, la Academia Mexicana de Legislación y Jurisprudencia, correspondiente a la española, del Instituto Mexicano de Derecho Procesal, el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, del Seminario de Cultura Mexicana. Es miembro de la Sociedad Internacional de Defensa Social, vicepresidente de la Fundación Internacional Penal y Penitenciaria y de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, miembro del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. Fue presidente fundador del Instituto Nacional de Ciencias Penales y miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional
Autónoma de México, del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del Consejo de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Administración Pública. Ha recibido numerosas preseas gubernamentales, profesionales y académicas. Es doctor honoris causa por varias universidades mexicanas y extranjeras. Fue director del Centro Penitenciario y consejero juez en el Consejo Tutelar para Menores Infractores del Estado de México, director de la Cárcel Preventiva de la Ciudad de México, presidente de la Comisión de Reclusorios del Distrito Federal, subdirector general de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, secretario en las Secretarías de Patrimonio Nacional, Gobernación, Educación Pública y Patrimonio y Fomento Industrial, así como Procurador General de Justicia del Distrito Federal de la República, secretario de Trabajo y de Prevención Social y Procurador General de la República entre los años de 1992 y 1995. Fue presidente fundador del Tribunal Superior Agrario, ha sido juez y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es una síntesis brevísima de su trayectoria académica del doctor don Sergio García Ramírez. ¿Dónde dice solicitaron mi ser? Ahí le da clic. Bien, pues ya estamos con el doctor don Sergio García Ramírez. El doctor ya ingresó. Doctor, muchas gracias. Es una distinción muy grande para nosotros, sus discípulos, que le admiramos, le respetamos y sobre todo estamos sumamente agradecidos por aceptar el participar nuevamente con nosotros ahora en este coloquio internacional y nacional sobre los derechos humanos y la procuración e impartición de justicia del siglo XXI, ahora de manera virtual por las razones de la pandemia, pero he dado lectura en su ausencia de su amplio currículum, en donde he expresado la trayectoria académica tan excelente que ha logrado usted como un humanista, un destacado jurista de reconocimiento internacional y nacional, con una obra publicada vasta y sobre todo que pone en alto a los juristas mexicanos y como usted, pues es un jurista reconocido, admirado y respetado en todo el mundo. Para nosotros, nuevamente, le reiteramos nuestro agradecimiento y nuestro respeto de siempre. Este día, de acuerdo a lo que usted mencionó, debo expresar que el doctor don Sergio García Ramírez es un investigador nacional emérito por el Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Estudió la licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo mención honorífica. Y el doctorado en Derecho también lo obtuvo en la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México.
obteniendo la mención cum laude. Bien, en esta muy breve semblanza que ya, como le había comentado, distinguido señor doctor don Sergio García Ramírez, en los momentos de la transición para integrarse a esta virtualidad, me permití hacer lectura breve de su trayectoria académica. Si usted gusta, podemos iniciar con su tema, algunos problemas jurídicos relacionados con la pandemia COVID-19. Y como siempre, muchas gracias, doctor, por esa expresión tan humana que le caracteriza por ser uno de nuestros grandes mexicanos que nos dan esa apertura intelectual mundial. Muchas gracias, doctor don Sergio García Ramírez. Puede usted iniciar. Muchas gracias a usted, doctor Rafael Sánchez Vázquez, por sus palabras, por su invitación. No sé si usted me está escuchando. Yo le acabo de escuchar. Bastante bien, doctor. Me ha sido muy grato oír. Pero yo no estoy mirando a quien. Sí, bueno, en este momento donde dice la cámara se está iniciando, no estoy viendo a ninguno de los participantes, no le estoy viendo a usted, pero en todo caso yo lo que quisiera es atender la invitación tan amable que usted me formuló y tener la participación a la cual se me ha convocado. Si usted lo considera pertinente, para darme yo ese gusto de acompañarles en este evento, y particularmente acompañarle a usted, pues iniciaré mi exposición frente a esta página en blanco, donde dice la cámara se está iniciando, pero en realidad no se inicia nada. Pero puedo empezar a hablar. Nada más dígame usted si es pertinente que lo haga, para no hacerles a ustedes perder su tiempo. Claro que sí, doctor. Con mucho entusiasmo le estamos en espera de que inicie usted. Es así esta parte de la virtualidad, pero tenemos un auditorio que ha estado con mucho gusto en espera de su brillante disertación. Adelante, doctor. ¿Me escucha usted? ¿Me escucha usted? Solamente que le suplico al amable auditorio que por favor dejen de usar celulares y sobre todo no activen su micrófono para poder la disertación del doctor don Sergio García Ramírez. Por favor, doctor. Y sobre todo, no activen su micrófono para poder iniciar. Por favor, doctor. Bueno, no les veo realmente, escucho a usted, no les puedo ver, pero si usted me está escuchando, los amigos que me están oyendo, trataré de hacer la exposición del tema que usted me invitó. Bueno, ¿me escucha usted, maestro? En la página que tengo al frente veo, dice seguimos regalándolo. No, simplemente le escucho a usted, no les puedo ver, pero si usted me...
introducción al tema. ¿Me escucha usted, bro? En la página le escucho. A ver, maestro, mire, tengo al frente una página, pero si usted con una serie de rueditas de colores, estoy viendo yo en el lado superior derecho, como digamos, a quienes están participando. Y no sé si usted me está escuchando o no. Yo le estoy escuchando a usted en medio de un gran ruido. Un poco más reducida mi exposición, porque la verdad es que las condiciones no son muy favorables, ¿no? Si hay alguna cosa que me quieran indicar, pues supongo que me pueden llamar por teléfono, ¿no? Bueno, ¿cuál es su nombre? Nosotros sí podemos desactivar los Carmen, micros. igual que el nombre de mi esposa. Me da mucho gusto estar escuchando. Del mismo modo que mi esposa me conduce en la vida, usted me conduce en este conflicto electrónico. Bueno. Muy amable. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, maestro Sánchez Vázquez, lo estoy mirando. Usted con algún gesto del rostro me hará el favor de decirme si voy bien, no en cuanto a mi exposición, que nunca iría bien, sino voy bien en cuanto a mi comunicación con ustedes o si debo hacer alguna otra cosa. La verdad es que soy muy poco competente en este género de faenas, no tengo los conocimientos técnicos que debía tener y bueno, me cuesta mucho trabajo. Pero no quiero convertir esto en una exposición de mis incompetencias, sino más bien de mis reflexiones sobre el tema que el maestro Sánchez Vázquez me invitó a considerar, que es el relativo a algunos problemas técnicos, pero sobre todo jurídicos y sociales, derivados de la circunstancia en la que nos encontramos. Evidentemente, la circunstancia de la pandemia que nos ha golpeado durante muchos meses. Hace 9 meses no suponíamos lo que estaríamos viviendo. En 9 meses cambió nuestra vida y quedaron a prueba nuestros órdenes jurídico, político, social y económico. Hace un año, nada sugería que viviríamos en estas penosas condiciones. Transitábamos de una manera normal, entre comillas, hasta donde alcanza la normalidad. Ahora, en cambio, estimadas amigas, estimados amigos, todo hace suponer que esta pandemia y sus consecuencias sobre todo, nos acompañarán durante mucho tiempo, probablemente durante todo el tiempo de las vidas de quienes somos integrantes de la generación a la que yo pertenezco, pero también todo el tiempo o una gran parte del tiempo de la vida de las jóvenes generaciones. Nos avecinamos a lo que hemos llamado una nueva normalidad. En realidad es una anormalidad si la cotejamos con las condiciones de vida en las que nos encontrábamos hace algunos meses.
Hoy día, lo que somos y lo que hacemos, lo que haremos inclusive, deben mirarse con otros ojos. Deben mirarse a la luz o a la sombra de esa nueva circunstancia. El gran personaje que ahora reside entre nosotros, el personaje con el cual dialogamos, que influye en nuestra existencia, es esta pandemia. Que por cierto, amigas y amigos, no es la única cuestión que nos atañe, no es la única cuestión que domina nuestra existencia. Hay que agregarle otras vinculadas con el COVID-19 o que actúan por su propia fuerza, como son la economía, la nuestra declinante, pero también la economía mundial en graves conflictos y la rampante inseguridad que padecemos. Este es el caldo de cultivo de muchos de nuestros males y de esta etapa de nuestra vida. Los puntos de vista que yo manifestaré en esta charla amistosa y accidentada de un amigo con sus amigos, son o atañen a temas muy relevantes y siempre opinables. Me percato de que existe una gran diversidad de puntos de vista. Yo, desde luego, los respeto, los entiendo y los asumo, y lo que hago es manifestar mis propios puntos de vista, mis propias consideraciones acerca de estos temas opinables. ¿Qué es lo que tenemos al frente? Ya he dicho algo, mucho de lo que tenemos al frente, pero tratando de sistematizarlo, me pregunto y respondo. ¿Qué es lo que hoy tenemos al frente en México? Tenemos como escenario un paisaje sombrío y una crisis profunda que es muy reveladora de lo que somos y de lo que seremos. Tenemos esa enfermedad a la que me he referido que no cesará en mucho tiempo. Tenemos además, lamentablemente, un país fragmentado, dividido. Nuestro país siempre ha sido heterogéneo, como es natural, y quisiéramos contar con una democracia cuya condición es la heterogeneidad. Pero además de esto, tenemos un país hoy fragmentado o en proceso de fragmentación. Padecemos una severa declinación económica, más allá de los discursos que pueden ser alentadores, y entiendo que sean alentadores según quien los pronuncie, la realidad que todos vivimos y deploramos es una declinación económica severa. Cierre de empresas, pérdida de empleos, deficiencia en servicios. Este es un hecho doloroso, pero ahí está a nuestro frente. Se han multiplicado las demandas sociales, algunas de ellas verdaderamente tumultuosas, algunas de ellas inclusive violentas, por motivos legítimos. Esto no lo discuto, pero con expresiones muy duras, muy fuertes, que llegan inclusive a alcanzar niveles de gran violencia. Y para conservar la gobernabilidad democrática es necesario proveer de respuestas adecuadas y oportunas a estas constantes demandas sociales. Tenemos también, lo mencioné, una gran inseguridad. Las estadísticas en ocasiones pueden ser engañosas, tanto en un sentido como en otro. Lo entiendo y lo acepto, pero la criminalidad en determinados rubros ha crecido, y esto lo reconocen tanto los datos oficiales como los datos de quienes no comulgan con las fuentes oficiales. La concepción que tiene la población acerca de la seguridad es sombría. Hay muchos mexicanos que no se sienten seguros en los lugares en los que viven, en los que trabajan o por los que transitan. Yo agregaría también en este paisaje que estoy diseñando, porque me parece que es el paisaje que tenemos, es nuestra circunstancia, cierta inestabilidad democrática. Estamos en la vecindad de un año difícil,
El año que se avecina será un año difícil, un año de un gran proceso electoral, pero ese proceso ya ha comenzado, técnicamente ya ha comenzado. Y me pregunto yo, ¿cuál será la fortaleza, el vigor, la salud de las instituciones con las que contamos para evitar que nuestra democracia se empañe, que nuestra democracia tropiece? Creo que esto es algo que debemos preguntarnos y debemos contestar para aportar respuestas razonables. Hay mociones controvertidas, y hay por otra parte, y lo comentaba yo con el maestro Sánchez Vázquez telefónicamente hace unos días, una enorme, una profunda desigualdad social. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas hemos concluido la publicación de una obra que se llama La desigualdad que nos espera. El COVID-19 y la desigualdad que nos espera. Este es uno de nuestros problemas más visibles en el venir inmediato. Debo decirles, queridas amigas, queridos amigos, maestro Sánchez Vázquez, que de nueva cuenta han desaparecido sus imágenes de mi pantalla. Le ruego, telefónica suya o de su asistente, a mi domicilio, que es la casa de ustedes, me hagan saber si me están escuchando o si estoy hablando solamente para mí. En todo caso, seguiré mi exposición. Sí, se escucha. Como si me estuvieran. Sí, se le escucha, doctor. Pero espero. Sí, Pues entonces, sí se escucha. Sigo hablando ante la página en blanco. Eso pasa algunas veces a los escritores. Como todos sabemos, que se enfrentan o nos enfrentamos ante una página en blanco y no sabemos qué escribir en ella, pero yo sí sé qué decir frente a esta página en blanco gracias a la benevolencia de ustedes. Yo me propongo, me imagino a esta pandemia y a lo que ella significa y representa como un gran espejo, como un espejo en el cual nos miramos, un espejo en el cual se mira el mundo, en el cual se mira la humanidad para reconocerse del mejor modo posible, como un espejo en el que se miran los países, todos los países, entre ellos el nuestro, un espejo ante el que se mira México y desde luego un espejo en el que también nos miramos nosotros, los individuos, nosotros los mexicanos. Es pues un espejo con triple imagen, la del mundo, que está siendo nueva y distinta de la que tuvimos frente a nuestros ojos hace un año, la de nuestra patria, la de nuestro gran país, México, que también va adquiriendo tonos diferentes de los que tuvo hace relativamente poco tiempo, y también nosotros mismos estamos viviendo y actuando en una situación totalmente diferente. Ahí nos miramos y ahí nos rescatamos como lo que somos, lo que queremos y lo que podemos. Habida cuenta de esa triple perspectiva, veamos cómo estamos atendiendo los problemas que se han suscitado a partir de la pandemia. En algunos casos hemos enfrentado los problemas difiriendo las soluciones, suspendiendo el tránsito de la vida, suspendiendo nuestro trabajo, nuestros quehaceres, hasta que se presenten nuevas circunstancias. Hay pues un gran conjunto de soluciones diferidas que están esperando que amaine la pandemia o que cese para producirse. Yo pondría como ejemplo la administración de justicia hasta cierto punto y las tareas legislativas también hasta cierto punto. Durante la primera etapa de esta pandemia cesó el quehacer de muchos tribunales. Otros se esforzaron por seguir trabajando, pero a media vela porque no podían hacerlo de otra manera. Aquí en la Ciudad de México, en estos últimos días, al agravarse el panorama de la pandemia, se ha suspendido la labor de muchos tribunales. Esto quiere decir que hay problemas cuyas soluciones hemos diferido o estamos difiriendo.
pero los problemas ahí están. Las soluciones pueden haberse diferido, pero los problemas ahí están. Y me imagino que esto puede asemejarse a una concentración de agua en una gran presa que poco a poco ve cómo se colma su espacio y que en algún momento tendrá que abrir sus compuertas. Y el agua se volcará hacia nuestros valles, quiero decir, hacia nuestra vida social de una manera tumultuosa. Se tendrán que enfrentar todos esos temas, todos esos litigios, todas esas cuestiones que hasta ahora hemos tenido que diferir o que tramitar de una manera pausada. En segundo término, yo me referiría a una serie de problemas cuyas soluciones se han dado, a los que hemos respondido aportando ciertas soluciones, pero de carácter excepcional, reconociendo que ante la excepcionalidad de nuestra circunstancia era indispensable aportar soluciones que tendrían ese mismo carácter. Serían excepcionales, es decir, desacostumbradas, distintas de las normales, distintas de las ordinarias o acostumbradas. Y pudieron ser acertadas, pueden ser acertadas, por supuesto, pero también, por su condición excepcional, superveniente, podrían ser desacertadas, erróneas, excesivas, insuficientes o inadecuadas. Muchas de ellas tendrán que ser objeto de una cuidadosa y profunda revisión cuando llegue eso que llamamos la nueva normalidad. Probablemente entonces estaremos impugnando, expresando nuestra insatisfacción con respecto a las soluciones asumidas en esta condición excepcional. Y en tercer término, agregaría yo los problemas naturales del porvenir, es decir, los nuevos problemas que aparecerán, y estamos ya vislumbrando algunos de ellos, en lo que pudiéramos llamar la normalidad del futuro, colmada de novedades. ¿Cuáles serán esas problemáticas del porvenir? ¿Cuáles serán esas novedades? Tenemos que irlo viendo día con día y descifrando paulatinamente. Como entiendo que quienes me están haciendo el gran honor de escucharme con exquisita paciencia, que agradezco, son muchos de ustedes abogados o personas cercanas a los quehaceres jurídicos, vale la pena también que nos preguntemos, y yo que soy abogado me lo pregunto, ¿cuál es en esta situación el papel del derecho? ¿Cuál es el papel de los agentes del derecho? El derecho, como sabemos todos, tiene un triple objetivo al que corresponden sus valores intrínsecos: hacer justicia, dar seguridad y propiciar el bien común, que son tres conceptos torales del orden jurídico, de la filosofía del derecho, como sabe el maestro Sánchez Vázquez, si no me equivoco. Y son conceptos, sin embargo, en revisión constante. Las ideas sobre justicia están cambiando, han cambiado, son diversas, distintas, como las ideas sobre seguridad y sobre bien común. Entonces el jurista tiene que volverse a preguntar por el imperio de la justicia, de la seguridad y del bien común a la luz de la presente circunstancia. Y los actores de estas tareas, quienes se tienen que hacer esas preguntas, aportar respuestas y transitar al calor de esas respuestas, somos los abogados. Los abogados que ejercen la profesión como litigantes, como catedráticos, como investigadores, como juzgadores, como ministerio público, como defensores, como asesores, en fin, los abogados en general al servicio de la sociedad en una nueva y apremiante circunstancia. El escenario se ha modificado y la audiencia, es decir, la nación entera, inquieta, está expectante de las respuestas que el derecho puede aportar. Expectante y demandante. Demandante de respuestas justas,
que den seguridad y que prolijen el bien común. Todo esto tiene cierto sentido en una sociedad estable, que no se mueve, si es que existe semejante sociedad. Pero en fin, en términos generales, en una sociedad estable, en la que los cambios son escasos, periódicos, esto tiene cierto carácter. Y es diferente cuando se trata de una sociedad dinámica, con movimientos frecuentes, como ha sido la sociedad mexicana de nuestros últimos tiempos, de nuestros últimos muchos y largos tiempos. Sociedad dinámica, con movimientos frecuentes, en el que tenemos que estarnos preguntando y respondiendo constantemente, pero también esto todo es muy distinto cuando lo que tenemos no es ni una sociedad estable, ni una sociedad dinámica, simplemente, sino una sociedad en crisis, o una crisis, para decirlo mejor, una crisis que afecta el conjunto de la vida social y que prolija dudas numerosas, incertidumbre y desafíos extraordinarios. Dicho esto, paso a referirme al tema de la desigualdad y a la forma en que hemos estado manejando, por vía de autoridad, los problemas de la pandemia. Hace más de 2 siglos, el ilustre visitante alemán, Barón de Humboldt, recorría Mesoamérica y admiraba el paisaje mexicano, la riqueza de nuestro panorama, de nuestro subsuelo, de nuestras montañas, de nuestros campos, de nuestras minas. Pero al mismo tiempo hacía notar el Barón de Humboldt que en ningún país de los que había visitado, y era un gran viajero y un profundo observador, había encontrado condiciones de desigualdad tan pronunciadas, tan profundas, lo cual es muy preocupante. Era muy preocupante hace todo ese tiempo y me temo que lo sigue siendo, porque si bien es cierto que hemos caminado, hemos marchado, hemos provisto muchos progresos, no hemos logrado aliviar en serio y profundamente la desigualdad que abre profundas grietas en nuestra sociedad. En cambio, en años cercanos a esto del tránsito de Humboldt en México, en el México en ciernes, otro viajero, gran observador, pero allá arriba en el septentrión, en lo que hoy es Estados Unidos de América, Alexis de Tocqueville, escritor de la magna obra La democracia en América, hacía sus propios vaticinios acerca de los Estados Unidos, del futuro a la luz de los Estados Unidos, del momento en el que Tocqueville viajaba, y decía que la clave para el desarrollo, para el éxito de esa nueva sociedad emergente, de esa nueva nación que emergía a la vía política, era la igualdad. En términos generales, existía y persistía entre sus integrantes. Así que, si damos crédito, y eso cada quien lo tendrá que pensar para sí y resolver para sí, si damos crédito al Barón de Humboldt y si damos crédito a Alexis de Tocqueville, pensador francés, pues debemos percatarnos de que nuestra sociedad ha tenido que enfrentar un problema de desigualdad y la otra se ha beneficiado de un factor de igualdad. Vale la pena retener esta preocupación. En un reciente coloquio que unos juristas de muchos países tuvimos bajo la hospitalidad siempre virtual, electrónica, del Instituto Max Planck de Heidelberg en Alemania, analizamos estos temas, el de las libertades, el de la igualdad, las consecuencias de todo esto en función de la pandemia, y manifestamos, o muchos manifestaron, lo escuché desde luego con gran provecho para mí, escuchamos cómo esta pandemia había revelado nuestras carencias, había puesto de manifiesto nuestras carencias
En México la desigualdad, por ejemplo, los problemas, los vacíos en nuestra igualdad social, en fin, había revelado nuestras carencias, en cada país seguramente las suyas. Había expuesto también, o estaba exponiendo, no puedo hablar en pasado, sino en presente, y dolorosamente también en futuro, factores de unión entre nosotros, porque efectivamente, para ciertos propósitos, parecería unido. Por un comportamiento admirable que ha unido sus fuerzas a las debilidades de la sociedad mexicana para aliviarlas y que ha probado en esta adversidad su alta calidad moral y profesional. Ahí nos hemos manifestado o se han manifestado grandes sectores de la sociedad con unidad, pero también, en algunos aspectos se ha puesto de manifiesto factores de separación, factores de diversidad que llegan a la separación y en ocasiones incluso al conflicto. Y todo ello, amigas y amigos, nos obliga a repensar las pautas de eso que llamamos el pacto social. Mucho se ha dicho, siglo XVIII y después, que nuestra vida social está instalada, está cimentada en un pacto virtual, tan virtual como esta charla. Un pacto virtual al que llamamos el pacto social, del que fue un abanderado, inclusive por el nombre de su obra magna, Juan Jacobo Rousseau, un pacto que nunca existió propiamente. Jamás se reunieron los hombres a la sombra de un árbol para firmar un documento llamado pacto social. Pero en fin, había una comunidad, o hubo una comunidad, y hay, de ideas que establecen ese pacto y que organizan nuestro orden jurídico, político, social, económico. Pero si ya no es satisfactorio, si no es justo y si no es eficaz para enfrentar los problemas que estamos recorriendo, vale la pena que repensemos el pacto social, no con un ímpetu violento, revolucionario, de discordia, sino con un ímpetu de reforma, de evolución, de conciliación, de consenso para reconstruir con justicia nuestro pacto social. Y dentro de él, ver cuál es el papel que en el futuro debiera cumplir y no está cumpliendo actualmente, al menos en forma plenamente satisfactoria, la comunidad nacional de cada país, no solamente la mexicana. La comunidad nacional tiene que establecer cuáles son sus factores de unión y de separación. Esto se puede ver en la actual experiencia norteamericana y cuál debe ser el papel de la comunidad internacional. La pandemia nos ha puesto frente a un problema que atañe al mundo entero y que debe ser enfrentado por el mundo entero. México lo ha hecho notar en foros internacionales. Debe ser, pues, enfrentado por el mundo entero de una manera armoniosa, constructiva, equitativa. No llegaremos tan lejos como quisiéramos llegar si no hay una especie de concierto, de comprensión a este respecto. Y paso para concluir, porque ustedes comprenderán la posición del orador, del conferenciante, del expositor, simplemente del charlista hacia sus amigos, cuando lo que tiene al frente es una página en blanco y un mensaje de correo electrónico. Para concluir, paso a referirme a la salud, pero no solamente a la salud de ustedes, la de cada uno, la mía, sino a otras vertientes de la salud. Como es natural, queridas amigas, queridos amigos, en estos muchos meses difíciles que nos han puesto a prueba, nos hemos enfrascado en la atención de los problemas de la salud individual, la de nuestras familias, la nuestra personal, y de eso que llamamos la salud pública, la salud que tiene que ver con el equilibrio físico, mental, social, para
decirlo en términos de la Organización Mundial de la Salud, pero en todo caso se trata de nuestra salud, de estar bien, de no padecer enfermedades, de tener condiciones satisfactorias de vida. Pero hay otras expresiones de la salud que no podemos dejar de lado, creo yo, que no podemos ni debemos perder de vista. Yo diría, enhorabuena que nos ocupemos de la salud individual, que yo me ocupe de la mía y ustedes de la suya, y de la salud de nuestras familias, de nuestros barrios, de nuestras ciudades. Pero preguntémonos también por esas otras expresiones de salud que es necesario analizar y apreciar. Es decir, la salud de la República, la salud del Estado de Derecho, que es nuestra garantía vital, nuestra garantía política, social, jurídica. La salud del Estado de Derecho ha padecido o está padeciendo en su salud el Estado de Derecho en esta pandemia. Hemos mellado el Estado de Derecho en alguna medida. Cuando resolvamos los problemas del presente, arribaremos a un Estado de Derecho menguado o a un Estado de Derecho fortalecido. Allá en el mes de mayo de este año, 14 de mayo para ser puntuales, mi Facultad de Derecho, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, impulsó un coloquio que tuvo buena concurrencia nacional e internacional. Pero a lo que me quiero referir es que así de tempranamente, porque apenas en marzo estábamos lidiando con los primeros casos de pandemia, ese coloquio se denominó, entre comillas, rediseñar al Estado a partir de la pandemia. En el primer par de meses, en ese mayo que nos parece hoy tan lejano, ya nos estábamos proponiendo, según el tema de ese coloquio, cómo rediseñar al Estado a partir de la pandemia. La pregunta es, ¿tanto así? ¿Es que será necesario rediseñar al Estado a partir de la pandemia? En todo caso, repensar al Estado, porque efectivamente en este marco se replantean grandes temas del Estado, del poder político y de su relación con los ciudadanos. La entraña de una constitución, cualquiera que ésta sea, la nuestra, cualquier otro, es esa relación entre los individuos, entre los ciudadanos y el poder público. La forma en que el poder público, subordinado a los valores del individuo, atiende las necesidades del ser humano y ampara y protege los derechos de las personas. Entonces, vale la pena que si este es el quehacer esencial del Estado y la expectativa básica de los individuos, nos preguntemos cómo vamos a remirar, a repensar al Estado de Derecho y qué es lo que está ocurriendo con él en el curso de la pandemia. Hay una impresión muy frecuente y muy profunda que yo recojo y que yo en buena medida comparto. Una impresión social acerca de lo que está ocurriendo o de algunas cuestiones que se están presentando merced a la pandemia y a nuestra reacción de poder frente a la pandemia. De ser ciertos los temas que esta impresión entraña, nos encontramos ante una situación de riesgo que conviene reconocer, ponderar y resolver. Tiene que ver esto con el ejercicio del poder público, con base en la emergencia. Y las preguntas, y aquí me voy a limitar a hacer preguntas, porque yo espero que cada quien tenga sus propias respuestas, sin perjuicio de que yo tenga las mías, por supuesto. Las preguntas que uno se hace cuando aborda este tema de la relación entre el poder público, el poder político y la sociedad en su conjunto y los individuos en particular, es el ejercicio del poder en estos días, en estas semanas, en estos meses y en los próximos días, en los días que se avecinan.
es consecuente con la situación en la que nos encontramos, con la pandemia que estamos afrontando y sus consecuencias, es idóneo, es proporcional a los problemas, es consecuente con lo que llamamos el Estado de Derecho, que entraña facultades, libertades de los individuos y obligaciones cumplibles por parte del Estado, es consecuente con algunos de los datos más relevantes del Estado de Derecho, por ejemplo, con la división de poderes que está empañada pero no abolida por la pandemia. ¿Qué está ocurriendo con los poderes tradicionales del Estado mexicano y de los otros estados? Pero por lo pronto yo hablo de lo que más me preocupa, el Estado mexicano, esos poderes tradicionales y con nuevos agentes del poder, es congruente con las atribuciones que nuestra Constitución deposita en ciertas figuras públicas, como por ejemplo el Consejo de Salubridad General, que es un agente relevante, instituido en el artículo 73 de la Constitución, para afrontar problemas como el que estamos viviendo y que, al decir de muchos, la idea de muchos, no ha estado al frente de la gran batalla en favor de la salud, no ha estado orientando con suficiencia, oportunidad y autoridad la respuesta a la pandemia. Es consecuente ese ejercicio del poder con los derechos humanos, con los derechos de los individuos. Todo tema debe ser visto, me parece, con una perspectiva de derechos humanos. Ya dije que estos son lo más importante, la entraña de una constitución que coloca al ser humano en el centro del escenario y se preocupa por la satisfacción de sus derechos. Pues bien, el ejercicio del poder es consecuente con el respeto y la garantía de los derechos humanos que no han sido suspendidos porque no hemos echado mano, y qué bueno que así haya sido, de los mecanismos formales de suspensión de los derechos y las garantías que previene la Constitución de la República. Algunos órganos internacionales de los que formamos parte, como lo es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han asumido el tema, no solo para México, se ha recordado que el combate contra una enfermedad, por grave, por avasalladora, poner en trance a abolir, a suspender los derechos fundamentales de las personas. Si lo hiciéramos, en alguna medida, la que sea, pondríamos en riesgo el Estado de Derecho. Entonces preguntémonos, ¿no estamos afectando en alguna medida, desde ligera o leve hasta severa o grave, los derechos humanos? ¿Siguen estando en el punto más avanzado de las preocupaciones públicas? Otra cuestión, otra pregunta en esta retaíla de cuestiones a las que me estoy refiriendo. ¿Está siendo el poder público atento, dócil, observante del principio de legalidad que preside la vida de una república? Por ejemplo, en nuestra república, esta legalidad que excluye discrecionalidades incompatibles con el Estado de Derecho y, peor todavía, arbitrariedades que militan o entran en franca pugna con el Estado de Derecho. ¿Hemos sido atentos a este principio de legalidad? ¿Cuál sería la respuesta que darían a esta pregunta? Y no intento internarme en esa respuesta, la dejo en la mente de ustedes, mis queridos amigos, conciudadanos. ¿Cuál sería la respuesta que aportarían a esta pregunta sobre el principio de legalidad, sobre respeto de las reglas del juego, sobre estabilidad de principios, de valores y de objetivos, los integrantes de la comunidad cultural en México, de la comunidad científica, de la comunidad tecnológica? Hemos escuchado muchas voces y también voces de las universidades en pleno a través de su unión de universidades y de muchos otros medios que forman parte del espectro social mexicano, expresando sus
inquietudes, francamente en ocasiones inconformidades, por la forma en que se ha tocado el principio de legalidad al amparo de las circunstancias de la pandemia. Es una pregunta, y sé que me interno en un terreno de discusión, pero ya dije al principio, y estoy casi terminando, que estoy consciente de que mis puntos de vista, que son solamente míos, lo que yo sustento en esta charla como míos, son todos ellos opinables. Son discutibles y que hay pareceres muy diferentes de los míos, o en cierta medida distintos de los que estoy expresando. Está utilizando, pues, esta situación para concentrar el poder, para mellar instituciones, para ahondar divisiones. Estos son temas que no podemos ignorar. Pensemos también, ya en fin de cuentas, lo que está ocurriendo con el federalismo mexicano. Hemos tenido durante un par de siglos un federalismo a la mexicana, un federalismo sui generis. Todos los federalismos son según su circunstancia. El federalismo norteamericano, el alemán, el brasileño, el argentino, el suizo, son federalismos propios de la circunstancia en la que emergen. Bueno, nosotros tenemos un federalismo a la mexicana. Pero ese federalismo a la mexicana, ¿qué nuevo rostro está adquiriendo en el espacio o a propósito o merced a esa pandemia? Yo advierto, creo que muchos también así lo miran, que hay grietas, que hay fisuras en esta estructura federal y que cuando termine este gran problema, si termina, como todos deseamos pronto, habremos engendrado una manera distinta de entender el federalismo, el imperio de los poderes estatales y de los poderes federales, que han estado en los últimos días, francamente, disputando entre sí el poder de la nación, el servicio a la nación. Los motivos pueden ser plausibles, pero las consecuencias pudieran ser, más allá que inquietantes, pudieran ser inclusive deplorables si no nos organizamos y respondemos adecuadamente todos estos créditos. Bueno, yo tengo la confianza, la esperanza, maestros Vázquez, queridas amigas, queridos amigos, de haberme expresado, lo he hecho con entera libertad ante ustedes. No puedo verles en lo absoluto, no puedo advertir el texto de coincidencia o de discrepancia, de paciencia o de impaciencia, de quienes me hacen el favor de escucharme, si alguien me está haciendo el favor de escuchar. Pero he querido atender la invitación que se me hizo y explayarme ante esta página en blanco, a sabiendas de que atrás de la página es posible que haya un público benévolo, un conjunto de mexicanas y mexicanos que han sido tan generosos de oír estas expresiones de su modesto amigo, que con ustedes coincide en estas jornadas bajo la hospitalidad de la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla, su Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y el eficiente promotor de la cultura, que es el maestro don Rafael Sánchez Vázquez. Muchas gracias. Me despido con estas palabras y aprecio mucho a los que me han seguido hasta este momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor don Sergio García Ramírez. Realmente ha sido una brillante disertación de su parte y nuevamente expresarle la reiteración de nuestra admiración, respeto y agradecimiento. Muchas gracias, doctor don Sergio García Ramírez. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes y muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bien, a continuación.